Queremos saludar a esta hora y agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a don Oscar Caipo, presidente de la CONFIET. Señor Caipo, quiero saludarlo, gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Un gusto tenerlo a través de RCR, muy amable. Buenos días, gracias por la invitación, señor Hernández. ¿Cuál es el balance por el lado empresarial de este año 2021, ¿no? Un año bastante agitado, ¿no? En términos políticos, en términos sanitarios, en términos económicos, ¿no? ¿Cuál es el balance que puede usted brindar ya próximos a culminar el presente año, ¿no? Bueno, para evaluar digamos, tendríamos que evaluar la primera parte del año con el final del gobierno del señor Sagasti, un gobierno de transición corto que realmente manejó con mucha transparencia, con mucha apertura el gobierno, y sobre todo dejó muy bien encaminado el proceso de vacunación y un stock de vacunas y contratos futuros de vacunas garantizados para que este gobierno pueda aprovecharlos, ¿no? El balance de este gobierno nosotros lo vemos negativo, con el punto positivo por el que uno siempre debe comenzar, que ha sido el proceso de vacunación. A eso agregaríamos el haber ratificado al señor Julio Velarde en el Banco Central de Reserva, y conformar un directorio tanto por los quienes fueron nominados por el gobierno como por el Congreso, personas con experiencia y con idoneidad, y eso nos permite pues tener una política monetaria en un momento en el que hay una inflación internacional, y por la coyuntura política y la inestabilidad que se ha generado, se ha disparado un poco el dólar. Hemos visto en los últimos días cómo está cayendo. Creo que es importante tener a un buen equipo en el Banco Central de Reserva. Por lo demás, señor Hernández, creo que todos hemos sido testigos de lo errático, lo poco coherente que ha sido el gobierno, con dos gabinetes en los cuales ha habido poca coherencia, ha habido poca experiencia, y en algunos casos cuestionamientos que han sido conocidos y que han tenido que renunciar y quizás todavía deben ser evaluados para unos posibles cambios para el inicio del año 2022, porque vivimos momentos muy críticos en el país, ¿no? Todavía no salimos de una pandemia, hay el riesgo de una tercera ola, y todavía no se reactiva plenamente la economía. El PBI se ve bien, es un efecto rebote, pero hay falta de confianza para las nuevas inversiones, y el empleo se ha precarizado, aún no se recupera. Ahora, usted ha trazado una serie de elementos ejes que nos permiten un poco ya ir mirando cómo está afectando toda esta situación a nuestro país, ¿no? Yo voy a citar una serie de hechos y me gustaría con usted que nos ayude a analizar qué efectos pueden tener o tienen ya en la economía en el país, ¿no? Hay una sucesión de hechos en los últimos meses, ¿no? Lo acontecido hace varias semanas en Ayacucho, ¿no? Con una gestión bastante lamentable de la presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? Marchas, contramarchas, ¿no? Los sucesos que afectaron la paralización en la empresa Antamina se han solucionado, pero todavía siguen en curso, ¿no? Una serie de desencuentros ahí. Lo ocurrido en Cerro Lindo, en Chincha, ¿no? Donde obligó a suspender operaciones a la empresa Nexa, y quizás, ¿no? Lo que se registra en estos momentos en el corredor minero del sur con la paralización de mina Las Bambas, ¿no? ¿Cómo está afectando todo este escenario, toda esta configuración de hechos a nuestra economía y en particular a las inversiones? ¿Cómo desde el sector empresarial se está mirando todos estos hechos consecutivos, ¿no? Pero donde el silencio quizás sea lo más grave, ¿no? El presidente no dice hasta el momento hacia dónde vamos, qué debemos hacer, o por lo menos genera una opinión, ¿no? Sí, ese quizás ha sido uno de los puntos más negativos y más graves que hemos visto
en el gobierno, y es un reflejo tanto de la falta de coherencia como no contar con personas que tengan experiencia para poder manejar esta situación tan grave. No solamente el sector minero, con la importancia que representa para el país, sino la conflictividad social que siempre ha estado presente, pero lo que requiere justamente es propiciar espacios de diálogo equilibrados, y lo que nosotros hemos visto es un accionar por parte de, primero en Ayacucho, digamos, liderado por la PCM, en donde no participó el ministro del sector, y después hemos visto el problema de las Bambas, en donde más bien fue liderado por asesores del MINEM, y se firmó un acta que por sí sola habla, ¿no? Una participación del MINEM en donde prácticamente estaba reclamando a la empresa, poniéndola contra las cuerdas, cuando estamos hablando de una negociación comercial con una de las más de 500 o 600 comunidades que la empresa tendría que negociar para el transporte del mineral. Entonces, realmente la actuación que ha tenido el gobierno, ya sea a través del MINEM, de la PCM, o la falta de un mensaje del presidente para tratar de buscar una solución, es muy lamentable, ¿no? Y si esto no se revierte, si no se dan señas claras, ¿no?, de poder apoyar, promover y fomentar el sector minero formal, responsable, con cuidado del medio ambiente, pero trayendo los beneficios que todos sabemos que trae, no solamente en el nivel del PBI, es alrededor del 10% del Producto Bruto Interno, sino que tiene un rol muy importante también en la entrada de dólares. Este año va a ser casi 2/3 de las exportaciones. Si no fuera por el nivel de exportaciones que tenemos, con ese peso del sector minero, posiblemente el tipo de cambio se hubiera ido a 5 soles, ¿no? Y por otro lado, obviamente, el nivel de empleo que genera, las cadenas productivas que se están generando, y con lo que se recauda de impuestos, el bienestar que genera en las comunidades, ¿no? Entonces, realmente sería una estocada para un sector crítico de la economía y del futuro del país, cuando tenemos precios internacionales a niveles récord que deberían sostenerse por varios años en un mundo post-pandemia, y tenemos más de 50.000 millones de dólares a la espera de decisión de inversión de proyectos muy importantes que generarían aproximadamente otros 2 millones de dólares de empleos directos e indirectos de este sector clave, ¿no? Y lo que nosotros más necesitamos, señor Hernández, la medida de éxito de cualquier gobierno, y en particular este que nos está sacando de una crisis, es el empleo, es la generación de puestos de empleo formal, digno, empleo decente, que permita que más familias puedan tener ingresos, puedan consumir, puedan también aportar, y entonces la economía puede entrar en un ciclo de crecimiento virtuoso. Usted mencionaba hace unos instantes si tenemos que mirar algunas cosas positivas, naturalmente mantener al frente del Banco Central de Reserva al doctor Julio Velarde es un acierto, ¿no?, que garantiza justamente esta estabilidad monetaria, esta estabilidad fiscal en el país, ¿no? Pero hace unos instantes usted ha mencionado algo, ¿no? Requerimos tener una reactivación económica sobre la marcha, que genere empleo, pero no solamente la generación de empleo per se, ¿no?, sino un empleo de calidad, ¿no? En las condiciones en las que estamos, ¿no?, tenemos un alto nivel de informalidad, ¿no? Hace unos días conversaba con el jefe de estudios económicos de la Sociedad Nacional de Industrias, y la verdad que uno se queda a veces, le preocupa mucho saber que llegamos casi a una informalidad de un 80, un 90% en el país, ¿no? O sea,
¿Se están dando las condiciones por lo menos para una reactivación económica en el corto plazo? ¿O vamos a tener que acostumbrarnos a que el Banco Central de Reserva, con la seriedad que caracteriza a Julio Velarde, tenga que ir monitoreando permanentemente y dándonos cifras, en algunos casos optimistas y luego pesimistas? Bueno, hemos tenido, pues, quizás por parte del gobierno, algo de optimismo, y yo diría poco realismo con respecto a las cifras de crecimiento del 2021, porque es un efecto rebote, ¿no? Y en ese efecto rebote del Producto Bruto Interno no hemos visto lo mismo en la generación de empleo. Como mencioné, y bien apunta, señor Hernández, la informalidad se incrementó en 5 puntos porcentuales, pasando de 73% a 78%. Habíamos demorado varios años en reducirla y empezar a reducirla progresivamente hasta 73%. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Y es muy relevante. Significa que prácticamente 4 de cada 5 trabajadores no tienen protección social, no tienen un contrato de trabajo, una relación estable, ¿no? Más allá de el SIS y el acceso al sistema de salud, no tienen vacaciones, CTS, seguro vida ley, ¿no? Entonces están desprotegidos. Quizás esa es la mayor exclusión, la mayor injusticia. Para que tengamos un nivel de informalidad de 78% promedio, hay lugares como Cajamarca donde la informalidad supera el 90%, ¿no? Y esto es muy grave. Estamos hablando de 13 millones de trabajadores y sus familias que dependen de esos trabajos que están en la informalidad, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos para resolver esto, no? Y ahí es donde tenemos que ser muy responsables, tener una mirada muy amplia y estratégica, y no solamente, por ejemplo, pensar en medidas cortoplacistas como han sido las medidas de sucesivos gobiernos, que por enfocarse en el corto plazo o con políticas públicas algo obtusas han ido generando, ¿no?, esta situación tan grave, ¿no? Entonces necesitamos tener una mirada integral, necesitamos que se genere inversión, porque es la inversión, sobre todo la privada, la que genera justamente puestos de trabajo formal, ¿no? Y necesitamos combatir la informalidad, la elusión, pero de una manera que genere los incentivos correctos, que elimine las barreras que han llevado a que tengamos niveles de informalidad tan altos y que el empleo se haya precarizado, ¿no? Entonces, hablar de reformas tributarias cuando la economía se requiere reactivar y el empleo se requiere reactivar no es una buena idea, ¿no? Entonces tenemos que encontrar salidas que permitan a las personas y a las empresas, sobre todo las pymes, que operan muchas veces en informalidad o en un modelo híbrido, son en una parte formal y en una parte tienen empleo informal, puedan transitar hacia la formalidad y resolver posiblemente uno de los principales problemas que tenemos en el país, y esta gran exclusión e injusticia. Y no estamos viendo, señor Hernández, que el gobierno esté priorizando esto desde el Ministerio de Trabajo y obviamente desde el reactivado, diríamos, Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Las prioridades no están puestas ahí. Se quiere trabajar en un código de trabajo, en algún momento se mencionó la Agenda 19, en donde con excepción de la vacunación, no estamos viendo ninguna medida que reactive y que fomente la generación de empleo formal y digno y que nos lleve a comenzar a resolver este problema tan grave que vive el país. Nuestro invitado en esta oportunidad es el señor Oscar Caipo, presidente de la Confieta, a quien le agradecemos la gentileza de permitirnos esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? En este modelo híbrido que usted mencionaba hace un momento, ¿no?, hay un tema que no escapa justamente al discurso del presidente Pedro Castillo, ¿no?
Uno lo recuerda, ¿no? Hace poco menos de 5 meses, ¿no? En sus presentaciones a nivel internacional, ¿no? Ante la Organización de Naciones Unidas, ante representantes de organismos internacionales, hablando de una, un respeto a la inversión privada, el impulso a la inversión privada, ¿no? Pero inmediatamente también surgía el modelo estatista, ¿no? Los anuncios de observar algunos proyectos, como el tema de Camisea, otros proyectos para impulsar un mayor desarrollo estatal, ¿no? Y ayer hemos visto que eso ha ocurrido, ¿no? O hace 2 días hemos visto, el presidente ha anunciado que en el año 2022 Petroperú va a retornar a la producción de petróleo tras 25 años, ¿no? Esto es al inaugurar un lote en Talara, y que también Petroperú va a asumir el lote 192-64 en los próximos meses, ¿no? O sea, ese modelo híbrido nuevamente aflora, ¿no? Por un lado, queremos inversión privada, por otro lado, le damos una visión estatista, ¿no? ¿Cómo analiza usted esto? Sí, esto tiene varias aristas, señor Hernández, y es muy importante hablar el tema, ¿no? Por un lado, hay que tener en cuenta que las experiencias, no solamente en el Perú, sino también en la región, de tener a un Estado con rol empresarial, ¿no? Y sobre todo en el sector de petróleos, ¿no? En donde ha habido muchísima corrupción y estamos viendo señales de corrupción aquí también en el Perú, ¿no? Creo que es importante mencionar y obviamente sé que ha habido bastante entusiasmo en el anuncio del presidente de que después de 25 años Petroperú vuelva a la exploración y a la producción y que con eso van a poder ofrecer precios más bajos, ¿no? Así no funcionan las cosas, ¿no? Los precios se rigen por el mercado internacional. Esa es la misma razón por la cual el gas líquido de petróleo no se consigue bajar ni así se incluya en el fondo de estabilización. Entonces, esto mismo va a suceder, son mensajes que generan expectativas, ¿no? Y que después no hay manera de poderlos entregar, y tenemos que recordar que el motivo por el cual Petroperú está regresando a operar esos lotes es porque los privados no han visto las condiciones, ¿no? Tanto económicas como sociales y de seguridad para que puedan ser explotados, ¿no? De una manera eficiente y económicamente viable. Entonces son proyectos que han sido dejados por operadores privados, pues que no han podido sacarlos adelante. La pregunta es si no se resuelven los problemas de fondo de conflictividad social y de seguridad que requieren este tipo de proyectos, si el Estado va a poderlo hacer, ¿no? De una manera eficiente, sin generar déficits que tengamos que pagar todos los peruanos, ¿no? Y también con mucho cuidado, sin entrar en temas de controles de precios y distorsiones que sabemos que no funcionan, ¿no? El gobierno o el Estado ha mostrado poca competencia para poder manejar el oleoducto norperuano en los últimos años. Comparemos eso con la competencia que ha tenido el sector privado para poder manejar el tubo que saca el gas de Camisea para exportación a través de TGP, ¿no? Entonces creo que hay una diferencia ahí. Ojalá esto no traiga problemas del pasado, ¿no? Y en el último punto a destacar, el tema de corrupción. O sea, los problemas que han habido en Venezuela, en México y en Brasil con respecto a las petroleras estatales es que han sido un foco de corrupción, ¿no? Y han sido problemas muy graves para los países que he mencionado. Entonces creo que es muy importante que veamos con mucho cuidado este retorno a la actividad empresarial del Estado, ¿no? Y por otro lado, son los mensajes contradictorios, ¿no? Se quiere alentar la inversión privada, como mencionó señor Hernández, en los viajes internacionales, pero también en reuniones
con empresarios, y nuevamente la falta de coherencia en el gabinete, los mensajes contradictorios, de riesgos de nacionalización, o la Asamblea Constituyente, son las que generan pues preocupaciones que no permiten a los grandes empresarios que tienen que traer los capitales necesarios para sacar adelante las grandes inversiones de miles de millones de dólares, que son los que mueven la economía y generan el empleo que hemos estado conversando, puedan tomar esas decisiones. Pero también los empresarios medianos y los empresarios pequeños y las personas de a pie, los ciudadanos, puedan tomar decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que hay una oportunidad que tiene el presidente Castillo en este momento, que debería estar evaluando los primeros 5 meses de gobierno y ver qué cambios debe hacer y qué señales claras debe dar para poder comenzar a generar confianza, que es necesario para que el año 2022 nos vaya bien, que haya inversión, que haya empleo. Para eso se necesita estabilidad y confianza, y creemos que la oportunidad está en su escritorio, que promulgue la modificación de los artículos 40 y 44 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, cuya autógrafa le ha alcanzado el Congreso, ¿no? Entonces, tiene la oportunidad el presidente de ser coherente con su mensaje presidencial del 28 de julio, con los mensajes que ha hecho en el exterior y aquí en el Perú a los empresarios y a la población en general, que van a respetar los canales constitucionales para cualquier modificación parcial o total de la Constitución. Entonces creo que si el presidente toma esto como una oportunidad, entonces creo que tanto los empresarios grandes como los medianos y pequeños y los ciudadanos van a empezar a recibir señales claras, ¿no?, que empiecen a dar esa tranquilidad necesaria para que podamos retomar el crecimiento. En medio de todo este desorden, en medio de toda esta desconfianza, usted señala, hay una oportunidad para generar confianza. En esa perspectiva, ¿cuál debería ser una agenda mínima que tendría que plantearse el presidente para generar esa dosis de confianza que tanto se requiere en el país? Bueno, el punto que ya mencioné, ¿no?, de que no se va a hacer cambios en la Constitución fuera de los mecanismos que hoy existen, en primer lugar. Y el segundo es revisar los nombramientos, tanto de ministros o ministras, como de funcionarios públicos que no tienen experiencia o que no tienen idoneidad, ¿no? La confianza empieza a generarse por ahí, ¿no? Los problemas que tiene el país, las necesidades urgentes que tiene la población tan golpeada, esa población a la que hace tantas veces mención el presidente, requieren de personas que tengan competencia, experiencia y que sean íntegras, ¿no? Y esa no ha sido pues la constante. Han habido muchísimos cuestionamientos, como todos sabemos, en estos primeros 2 gabinetes. Entonces yo creo que eso tiene que, sin duda, revisarse. También creo que va a ser muy importante que se aclare los cuestionamientos de posibles actos de corrupción y la falta de transparencia con la que se ha manejado el gobierno e inclusive el presidente hasta ahora, ¿no? Porque ¿cómo vamos a nosotros, un país que tiene tantas necesidades, en donde se está hablando que se requieren recursos, esos recursos tienen que llegar, ¿no?, en proyectos concretos que generen bienestar a la población, ¿no? Y la cabeza del gobierno, quien lidera, quien debería liderar con el ejemplo, no lo hace, no da señales claras. ¿Cómo, con qué autoridad moral el presidente va a poder pedirle a sus ministros y a todos los funcionarios del aparato estatal, ¿no?, de que actúen con integridad y que no entren en actos de corrupción, si el mismo presidente y el propio gobierno no despeja las dudas que hay y no actúa con absoluta transparencia? Entonces yo creo que es muy importante la transparencia, porque la transparencia también genera confianza para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, que quieren competir en igualdad de condiciones,
que quieren saber que los proyectos y los contratos que firman no se van a mantener en el tiempo porque no hay escándalos de corrupción o un gobierno que pueda caer por escándalos de corrupción, y entonces no solamente haber tenido 5 años de inestabilidad política, sino sumar 6, 7 u 8 en los próximos años. Y lo que nosotros más necesitamos en este momento, señor Hernández, es generar confianza. No se requieren hacer muchas cosas para poderlo hacer. Despejar cualquier cuestionamiento con respecto a los canales constitucionales para con los cambios en la Constitución, nombramientos de personal en los ministerios y funcionarios públicos con experiencia, capacidad e idoneidad, sin cuestionamientos de integridad, y el poder despejar cualquier duda con respecto a que este gobierno realmente, como lo ha mencionado en la campaña, va a combatir contra la corrupción, y eso debe ser liderado desde la cabeza, es decir, desde el presidente. Señor Óscar Caipo, presidente de la CONFIES, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Quiero aprovechar, desearle los mejores éxitos para el año 2022, tanto para usted como para todos los peruanos. Lo necesitamos en realidad, ¿no? Que son momentos bastante duros, pero tenemos que sortearlos y salir. Así es, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar con usted y con su radio audiencia y también digital. Solamente recordar que tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Lo más importante para poder salir adelante, no retroceder en la recuperación económica, es seguir cuidándonos. En estas fiestas no nos descuidemos, usemos mascarilla, guardemos distancia, sigamos las recomendaciones que está dando el Ministerio de Salud, y con ello evitemos perder más vidas y evitemos que retrocedamos en la recuperación económica. Que tengan un feliz año. De igual manera, muchos éxitos. Gracias. Conversamos con don Óscar Caipo, presidente de la CONFIES.